Las reacciones automáticas del cuerpo ante estímulos externos o internos que no están bajo el control consciente de la persona se denominan respuestas autónomas o respuestas involuntarias. La respuesta autónoma se refiere a las acciones y reacciones del cuerpo que ocurren involuntariamente y que están controladas por el sistema nervioso autónomo. Este sistema se encarga de regular funciones corporales básicas como la respiración, la frecuencia cardíaca, la digestión, la temperatura corporal y muchas otras actividades que son esenciales para la supervivencia y el bienestar del organismo. La respuesta autónoma se divide en dos ramas principales: el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Estos sistemas trabajan en conjunto para mantener un equilibrio dinámico en el cuerpo, conocido como la homeostasis. El sistema nervioso simpático se activa en situaciones de estrés, emergencia o peligro, desencadenando respuestas como el aumento de la frecuencia cardíaca, la dilatación de las pupilas, la liberación de adrenalina y noradrenalina y la redistribución del flujo sanguíneo para preparar al cuerpo para la acción rápida, conocida como lucha o huida. Por otro lado, el sistema nervioso parasimpático se activa en situaciones de calma y relajación, contrarrestando las respuestas del sistema simpático y promoviendo actividades como la digestión, la reducción de la frecuencia cardíaca y la conservación de energía. Estas respuestas autónomas son esenciales para adaptarse a los cambios del entorno y para mantener el equilibrio interno del cuerpo. A menudo se manifiestan de manera instantánea y sin intervención consciente, lo que las hace difíciles de controlar directamente. Do you think competitive poker is moving towards having people just do like sunglasses, mask, and covering everything possible? Undeniable that it is an advantage, period. Here's the thing, if you want to play poker without the physical aspect, you can play in GG, Of course. right? You've Yeah. got that available. If that's what you're into, Yeah. you're too afraid to play live, then go ahead. But if you Yeah. want to play live, part of it is people skills. A couple people tweet this. They said, well, there's no tells in your mouth. That blew Are my there any mind. tells in your mouth that you can share? I have a whole book on tells. En este máster vamos a incidir mucho en la acción rápida e inconsciente del cuerpo en esa fase de preparación para la lucha o la huida, por lo mucho que nos parecemos en una mesa de póker a un depredador a punto de cazar y la relación que tiene esto con las apuestas por valor, o de cómo también nos parecemos a una presa, a un animal que teme ser cazado cuando realizamos un farol. En momentos de estrés, los seres humanos y los animales experimentan reacciones muy similares. La respuesta autónoma en el mundo del póker es inevitable, seas un jugador del más alto nivel y con gran experiencia o un jugador principiante. Claro que, lógicamente, el nivel de exposición y de control es muy diferente en cada caso. ¿Dónde se localizan los tells de un jugador? En todo el cuerpo, en los ojos, en la boca, en la sonrisa, en las cejas, en las manos, en los brazos, en la postura, en las piernas, en los pies, en la manera de mover los brazos, en la cabeza. Todo nuestro cuerpo es una fuente de tells. Por eso, tantos jugadores de todo tipo, hasta de high stakes, deciden sentarse en la mesa tapados todo lo posible y cuidando cada uno de los movimientos que hacen. Eso sí, te adelanto, y con certeza, que es imposible controlar al 100% nuestra respuesta autónoma inmediata en ciertos momentos. Imposible, aunque seas el mejor jugador de póker del mundo. Muchos de los tests que vas a aprender han sido cometidos por los mejores jugadores de póker del mundo en las pasadas Team to Poker Series, en mesas finales del World Poker Tour World Championship, en el PCA de Bahamas, mesas finales del EPT, High Rollers varios de Poker Stars y resto de torneos de alto baile. Por un lado, contemplamos a los jugadores top que han cometido ese tell, quizás porque lo desconocen o simplemente no se puede evitar. Y por otro lado, tenemos a los tells que cometen sus contrincantes, los cuales no fueron capaces de identificar y de realizar, por lo tanto, la acción correcta, tanto de fold, por detectar que el jugador va muy fuerte, como de girocolear cuando van de farol, o bien, en algunos casos, betear o raisear de farol para que el rival foldee su mano débil. Observando diferentes tells en este tipo de torneos en los mejores jugadores del mundo, me he dado cuenta de dos cosas importantes que me ha motivado a lanzar este máster. En primer lugar, que en todos los niveles de juego, incluidos high stakes, el foco del estudio del póker se ha volcado casi al completo en las matemáticas, tanto en las escuelas de póker online con coaches y profesores especializados como en los propios programas Solvers, que cada vez son mejores, más completos y más intuitivos. Además de básicos, si quieres dedicarte al póker, lógicamente. Y como he dicho, y no me cansaré de decirlo, las matemáticas del póker están siempre por delante de los tells. Y la segunda. Hay un mundo entero por descubrir y explotar del lenguaje no verbal del póker en vivo y online, aunque en este máster vamos a centrarnos en la parte de póker en vivo.